Portal 17 MX. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Portal 17 MX. Hoy tenemos invitados de lujo, además de las personalidades que ustedes ya conocen, que nos han acompañado a lo largo de estos ya 3 programas que hemos estado con ustedes. Quiero saludar en orden de aparición en estos programas. Por supuesto está a mi lado derecho a Lenin Carrasco. ¿Cómo estás, Lenin? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí tenemos un invitadísimo de lujo que hoy nos acompaña, pero eso quiero que lo presente aquí Pepe. Gracias, Lenin. También tenemos al Latin Lover del estado de Morelos, al señor Lucio Aparicio Fuentes, el famosísimo Gato. ¿Cómo estás, Gato? Muy buenas tardes. Muy contento, la verdad, de tener grandes invitados. Que hoy sí nos alcanzó para hoy el presupuesto para traer una gente importante. No que siempre el seco. Bueno, ya lo presentó el Gato. Mi buen amigo Oscar David Sánchez Nava, el famosísimo Seco. ¿Cómo estás, Seco? Saludos, todo muy. ¿Cómo te quiere el Gato? Somos muy grandes amigos, sí. Fuera y dentro del programa. Y fuera de la cancha. No, si supieran lo que se dice por WhatsApp. Y bueno, muy especial este programa porque tenemos a una persona que aprecio muchísimo, que hemos sido compañeros pues por más de 20 años en el micrófono, tanto en radio como en televisión, en los medios digitales, en las redes sociales. Juan Antonio Domínguez Garrido, bienvenido a Portal 17 MX. Mi querido Pepe Mendoza, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que sigue este portal. Mi querido Lenin, Gatito, Oscar David Sánchez Nava, gran amigo, gran jugador. Es un gusto el estar aquí con ustedes y poder platicar de esto que nos apasiona, que es el fútbol, y sobre todo de la trayectoria de este gran equipo que ya no lo tenemos jugando en la unidad deportiva de Cuautla, pero que pronto ojalá y pueda regresar, y sobre todo de tantas cosas en la ciudad de Cuautla, Morelos, que aportan al acervo futbolístico en la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pues sí, hablaremos del equipo Arroceros Cuautla, hablaremos del fútbol nacional, por supuesto de comentando el fútbol, que pronto estaremos nuevamente comentando el fútbol. Juanito, quiero iniciar preguntándote, porque mucha gente te conoce de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Estuvimos por ahí en plataformas muy importantes, Televisa Radio, TUDN, en innumerables cadenas radiofónicas. Pero pocos saben que Juan Domínguez jugó fútbol profesional y tiene un reconocimiento por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, fíjate que cuando estaba el profesor Jacobo Ruiz Ayala en aquel equipo Arroceros Cuautla, precisamente que fue cuando llegó Lucio Aparicio también en ese año, es cuando se juega esa semifinal ante el equipo del Celaya. Triste recordar ese partido y esa serie. Pero yo tenía 13 años, 3 meses cuando el profesor Jacobo Ruiz Ayala y Rodolfo Mejía el Chocorrol me invitan a formar parte del equipo. Ya estaba yo entrenando, y precisamente antes de que llegara esta promoción de ascenso, cuando no existía la primera división A, estaba la primera, la segunda A, la segunda B y la tercera división. El equipo Arroceros Cuautla participaba en la tercera, y el campeón subía a la segunda A, que era la antesala a la primera división, y la segunda B el subcampeón. Ahí vamos a jugar contra el equipo de Águila Super, contra Martínez de la Torre, contra Ticul, contra Campeche. Una experiencia maravillosa, y precisamente cuando llego yo al estadio Miguel Alemán Valdés, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol me hace llegar un reconocimiento como el jugador profesional más joven de México en ese momento. Y la verdad es que pues fue una satisfacción, y me decía el Cuadrado Ruiz, esto es lo que hace que vengan motivaciones especiales a los jugadores. ¿Qué te puedo decir? Imagínate, está aquí un figurón de Cuautla que Oscar David Sánchez Nava lo conoce todo el mundo, aparte mi querido Gato también, pero esta generación de futbolistas, ahora vemos a Carlos Adrián Sánchez, vulgarmente conocemos el frijol, pero eso te da gusto, amistosamente, ¿no? Amistosamente, pero la verdad es que esto quisiéramos que hubiera 20 jugadores de Cuautla en todas las divisiones, y principalmente en el extranjero. Pero fue una experiencia maravillosa el que te digan, oye, con 13 años tener un reconocimiento así, pues es algo, en el fútbol profesional, algo bonito, ¿no? De hecho, hoy día la Liga TDP, como ahora se le conoce, la tercera división, el jugador menor anda por ahí de los 15. Sí. O sea, y porque hay que tener un jugador menor los 90 minutos en cada partido y 2 medianos. Ahora el menor me parece que es categoría 2010, Gato. La verdad no, muy creo que es 2010. Parece que 2009, 2010. Pero hay que recordar que también la edad de la tercera división se recortó. Sí, en aquel momento
no había límite de edad en la tercera división, había ya algunos candaditos de tener un jugador en la cancha menor de edad y uno en la banca. En aquel tiempo estaba Mario Aguilar, estaba el profesor Héctor Vidal Estrada, que después cumple, y los menores éramos Mario Aguilar y un servidor, y pues era un gran equipo de minutos. Sí, así es. Así es. Sí, porque en ese tiempo Armando, que era el menor, cumplió 3 años, entonces no sé por qué dio un brinco tan grande en ese entonces. Oye, por cierto, saludos a Armando García Arechiga, el famoso Oaxaco. No sacó su acta aquí en el municipio vecino, ¿eh? No sé. No va a decir nada porque los de allá se me van a ofender. Espérate, Don Chucho, donde quiera que esté, está con unas palabras que no te puedo decir. Pero entonces empezaste muy joven, jugando fútbol. Sí, la verdad es que en aquel tiempo había grandes directores técnicos. Hay que recordar que en 86-87 llega el Cuautla Atlante aquí a reforzar el equipo porque había 17 partidos jugados y tan solo 5 puntos conseguidos. El señor Otero era el presidente del equipo, pide ayuda a mi señor padre, en paz descanse, don Chucho Domínguez, y se trae al Cuautla Atlante. Se habló con José Antonio García y el director técnico de ese equipo era Víctor Manuel Bucetich. Su primera oportunidad, y él lo reconoce, sí, que la primera oportunidad se la dio don Jesús Domínguez García. Y ese equipo estaba conformado por Martín Yamasaki, por Luis Miguel Salvador, por el Chispa Suárez, Cantú, por Memo Cantú, por el Chamuco Andrade, grandes personalidades que no se pudo salvar el equipo, desciende a la tercera división, y esa historia viene con un técnico como Víctor Manuel Bucetich, recordar al profesor Fernando Sánchez Caballero, recordar al Coco Gómez que estuvo de paso por acá, José Luis Velázquez Colosía, el propio Jacobo Ruiz Ayala, Rodolfo Mejía Chocorrol, en fin, podemos hablar de grandes personalidades como directores técnicos de este equipo arrocero, que hay que recordar que muy poca gente sabe. Las Águilas del América, que son uno de los equipos emblemáticos, el equipo más ganador de México, toma el mote de Águilas del América, tomándolo de Cuautla, Morelos, y esto don Nacho Treyes lo platicó en algún momento, y ahí es cuando empiezan todos los ojos del país a voltear a Cuautla, Morelos. Ya después pasó lo del HH Herrera, que viene, juega acá, va a Pachuca y después se va al fútbol internacional, pero créanme, esta cuna que tiene Cuautla, Morelos, es una cuna de futbolistas impresionante. Y qué decir de Ayala, qué decir de tantos municipios, pero que realmente el gobierno ni tampoco la iniciativa privada han ayudado para que puedan crecer, ¿no? Sí, entonces, desafortunadamente se perdieron. Estaba a punto el Cuautla de cumplir 70 años de existencia, sí, cuando... Bueno, se echan la bolita una administración y otra, la que dejó la deuda y el que no la quiso pagar, porque recuerdas en la reunión que tuvimos, sí, dijo, a mí no me gusta el fútbol. Entonces, desafortunadamente, pues ya no se pudo rescatar, o no se quiso rescatar el equipo Arroceros Cuautla, uno de los más emblemáticos, no solamente del estado de Morelos, sino del país, equipos que quisiéramos ver en los circuitos nuevamente, ¿no? Equipos de los que quisiéramos tener la oportunidad de que se les diera el chance de ir ascendiendo poco a poco con esta de la abolición, claro, del ascenso y descenso. ¿Cómo es posible que ahora de la Liga Premier Serie A haya ascendido el subcampeón y no el campeón? Pasan cosas muy raras en la federación. Asciende Irapuato, Gato, y no asciende Aguacateros de Peribán. Así es, fíjate que hoy la federación, es que se basan a lo de los estadios, no sé qué problema hay con los estadios. La certificación. Peribán no tiene estadio. No, una. Sí, entonces... Oye, pero ojo, Irapuato, por cierto, dicen no más fútbol, aunque haya, no habrá fútbol en Irapuato. Yo no sé qué va a pasar con la federación. Ya llegaron a un arreglo hace un par de días. Lo que pasa es que el nombre y el escudo lo tienen lo tienen registrado una asociación civil allá en Irapuato y no se ponían de acuerdo. Entonces estaban impidiendo, no podían jugar en el Sergio León Chávez y no podían utilizar el escudo. Ya tuvo que intervenir el gobierno del estado, ya llegaron a un acuerdo, supongo que dieron una cantidad monetaria, claro, para que Irapuato pueda jugar en la Liga de Expansión. Pero también lo dijo el presidente de los Leones Negros hace poco en una entrevista en una media internacional. De 11,000, 12,000 personas que iban a los partidos, ahora van 2,000 o 3,000. ¿Por qué? Porque ya, Seco, tú jugaste mucho en la División de Plata. Ya no hay el interés de la afición por ver a su equipo en primera división, porque saben que no los van a dejar. Sí, es lo que platicábamos con Lucio del tema de, ¿te recuerdas del programa pasado de
el tema de lo clásico tamaulipeco, ¿no? Claro, eran aficiones muy pesadas, fuertes, pasionales. Creo que hoy por hoy no hay competencia en el fútbol mexicano, no hay nada que ganar, no hay nada que perder. Y creo que nosotros como fútbol perdemos mucho, como lo que hablábamos del tema de la formación, sí, de claro. los chicos que pierden ahora, que vulgarmente ya buscan mejor el fútbol amateur, donde hay más dinero, más, se puede decir más fácil, más ¿no? fácil, más sí. rápido. Entonces creo que La talacha, pues. creo que estamos Claro. perdiendo en el tema de fogueo. sí, De fogueo, ya no hay, de lo que hambre, platicábamos, tengan hambre de lo ser que platicábamos futbolistas de profesionales. que en Argentina, en Francia, Inglaterra, todos los equipos de las divisiones de abajo le compiten al City, le compiten al United, porque son gente fogueada que ya no tuvo la oportunidad en primera división, pero tiene la capacidad mental. Lo platicábamos antes del programa, Seco. Tú pudiste jugar la Copa MX, donde con Tapachula enfrentaste al equipo de la década, los Tigres, y les compitieron. Y Monterrey, jugamos contra Monterrey, contra Cruz Azul, Pumas. Y sí es una ventana de Sí, me oportunidad. acuerdo que le anotaste gol a mis Pumas. Desgraciado. Golazo, fue un golazo. Más o menos. Hoy por hoy creo que se ha perdido eso, ¿no, Juan? El Sí. tema de ya no hay competencia, güey. Mira, el tema del ascenso y el descenso le está haciendo mucho daño al fútbol mexicano. Y la verdad es que cuando no hay competitividad y cuando el jugador no tiene más que ganar, pues simple y sencillamente se pierde el interés y dice, ¿para qué me voy a estar esmerando en el fútbol profesional si en la famosa talacha gano más dinero? Ahora, regresémonos al tema del equipo Arroceros Cuautla y el estado de Morelos. Qué preocupante la situación. Ya no está el equipo Arroceros Cuautla, ya no está Zacatepec. Tiene un estadio impresionante allá en el Agustín Coruco Díaz y no es posible que no pueda haber fútbol profesional en el estado de Morelos, ¿no? Sí, desafortunadamente ahora hay equipos que no son oriundos de Morelos y están pues tratando de arraigarse, ¿no? En el caso de Atlante, allá en el Agustín Coruco Díaz, el caso de Sporting Canami aquí en la Serie A. Sí. Y los que eran los alacranes de Cuernavaca, que se fueron escorpiones, se fueron como escorpiones a Zacatepec, tomaron el mote de Cañeros de Zacatepec, y cuando toman el mote, lo sacan del Agustín Coruco Díaz y se van a vecindar al Mariano Matamoros, ¿no? Entonces, sí hay una crisis severa en el fútbol morelense, pero es un reflejo del fútbol nacional, Juan. Claro, eso es un problema. Y el tema es que hablábamos después de este reconocimiento que me entregan, y tú empiezas a buscar el eslabón y ves la problemática que tiene Cuautla. Yo de ahí estuve un año más, me voy a Puebla a estudiar, y de ahí juego con el equipo Águila Super, que era segunda división. Sí. Pero ves la gran diferencia de un municipio tan cercano como es la capital del estado de Puebla, y ves las instalaciones, y ves a la gente, y ves el apoyo universitario, y no es posible que una universidad te dé más apoyo que un propio municipio o un gobierno del estado. Sí. Hay que recordar que cuando vivía don Antonio Riva Palacio, y esto también le tocó a Lucio el Gato Aparicio, ese señor, que en paz descanse, le dio muchísimo apoyo al equipo Arroceros Cuautla. Fue cuando el Cuautla viajó por primera vez en avión, que hicimos la liguilla en Campeche, en Martínez de la Torre, en Ticul, allá en el estado de Yucatán. Y la verdad es que de esos políticos queremos, aunque hay candados ya en las leyes orgánicas estatales y municipales, pero había apoyo al equipo profesional y veías jugadores por todos lados. Pero hoy en día, ¿cuánto le costó a Carlos Adrián Sánchez estar en la primera división? Pero tuvo que irse de Morelos. Claro, se tuvo que ir de Morelos, y precisamente a mí me da mucha satisfacción que esta escuela que ahora maneja Mauricio Hernández Cedeño, tú viviste eso, me entregan la escuela a mí, me dicen, oye, que le pongan el nombre de tu papá, y pues no dudamos en traerla a Cuautla sin ningún peso, porque lo que tengo que decir, no le cobré un solo peso a mi querido Mauricio Hernández, y le dije, ¿sabes qué? Ahí está la escuela. Y han pasado algunos jugadores, y te lo digo, David, qué bueno ver a tu hermano en la televisión, en el fútbol profesional, jugando ante el Real Madrid, jugando con equipos de talla internacional y los más ganadores del mundo. Pero eso es un jugador, un garbanzo de libra, que tiene que emigrar del estado de Morelos para poder ser profesional. Así que ahí está el mensaje para el municipio, para el gobierno del estado y también para la iniciativa privada. Hay grandes valores en Cuautla y el estado de Morelos, pero no hay apoyo. Sí, claro, y hay que sumar esfuerzos, hay que sumar voluntades, porque mucha gente sigue pensando que armando patronatos y cada quien aportando su granito de arena
ya el fútbol ya no se puede. Hoy hablamos de la venta del Querétaro en 60 millones de dólares. El Atlas dice que con todo y su academia, la parte proporcional del Estadio Jalisco, su historia, la marca registrada, estaría costando 120 millones de dólares. Entonces ya el fútbol es muy caro. Pero dejo esta pregunta en la mesa porque ya tenemos que hacer nuestro primer corte. Si el fútbol mexicano... Pepe, a ver, dímele. Yo antes del corte me gustaría dejar esta pregunta en la mesa para ver si podemos volver con este cuestionamiento. ¿Por qué le pusieron entonces las Águilas del América a la América? Es que ya le salieron plumas. Es que le interesa. Pero sí me gustaría que volviéramos con esa pregunta, porque yo la verdad yo no lo sé por qué le pusieron las Águilas del América a la América, pero sería interesante que en nuestro programa Portal 17MX pues saliera esta anécdota, ¿no? Sí, lo platicamos y de lo que les comentaba, la economía del fútbol mexicano es muy fuerte. Argentina es un fútbol que económicamente no es tan poderoso porque ellos son campeones del mundo y a nosotros estamos años luz de ser campeones del mundo en el deporte que más nos gusta. Esto es Portal 17MX, regresamos. Portal 17MX. Regresamos a Portal 17MX, está muy interesante la plática y pues iniciamos para que le cuentes la anécdota, Lenin, de la pregunta que te hizo Juan. Fíjate, Lenin, en algún momento el equipo de las Águilas del América tenía el nombre primero de Canarios, Azul Cremas, y en ese momento al señor Emilio Azcárraga Milmo, que es el papá del actual presidente de Televisa, Azcárraga Gallán, hace una visita a la ciudad de Cuautla, Morelos. Nacho Treyes estaba con el equipo del América, no dirigiendo, pero estuvo en esa gira invitado por Panchito Hernández, y decían, oye, qué clima, fueron al Almeal, el agua fría, y cuando están en la unidad deportiva juega el equipo Arroceros Cuautla contra el equipo del América, y precisamente dice, oye, ¿qué quiere decir Cuautlán? Hacen la pregunta por ver el logotipo del equipo Arroceros Cuautla, y dice, bueno, ciudad de águilas. Escucha esto don Nacho Treyes y va y le propone directamente a don Panchito Hernández y al propio Azcárraga Milmo que el equipo del América, por la grandeza, porque fue creado para ser odiado y también amado por algunos, pues tuviera el nombre de Águilas y no de Canarios ni de Azul Cremas. Inmediatamente lo analiza el señor Azcárraga Milmo y dice, a partir de ya el equipo se llama Águilas del América. Entonces Cuautla vuelve a ser ahí pues un lugar importante, porque cuando lo platica don Nacho Treyes, ¿y de dónde trajiste eso de Águilas? Pues precisamente de la ciudad de Cuautla, Morelos. Así que seguimos insistiendo, ¿por qué Cuautla tiene que estar atrás? ¿Por qué hay municipios más pequeños que Cuautla que tienen desarrollo? Y creo que Oscar David Sánchez Nava lo sabe, Yautepec están trabajando muy bien, tú has jugado con ese equipo y le ponen mucho empeño al deporte. Así que creo que hay muchas anécdotas, lo platicamos en algún momento también en nuestro programa Comentando el Fútbol en Televisa. Un jugador en Cuautla en 1958, jugando para el equipo Arroceros Cuautla, llega a la selección nacional mexicana, es seleccionado y lo llevan muchos, dicen, no, ya estaba en Irapuato, no, era jugador del equipo Arroceros Cuautla, Jaime Belmonte. Y Jaime Belmonte es el que anota el primer gol ante País de Gales para que la selección nacional mexicana consiguiera su primer punto en la historia de las Copas del Mundo. O sea, Cuautla ha sido un rompeaguas, ha sido un lugar importante en el fútbol, pero seguimos aplastados, ¿no? Sí, desafortunadamente la infraestructura ya no nos da para lo que ahora la Federación Mexicana de Fútbol exige, entonces va a estar muy complicado que Cuautla regrese al plano importante en el fútbol profesional. Juan, ya hablamos de tu trayectoria como jugador, ahora coméntanos cómo surge el Juan comentarista, cómo surge el Juan del amor por los medios de comunicación. Digo, yo lo sé perfectamente, pero la gente de Portal 17MX no lo sabe. Bueno, pues mucha gente sabe, algo los que no lo saben, yo soy hijo de don Jesús Domínguez García, un hombre que nació en Cuautla, Morelos, que se dedicó desde los medios de comunicación desde que tenía 14 años. Antes en Cuautla, Morelos, al lado del Panteón Municipal, estaba una estación que le decían La B o La B Grande, copiando a la Ciudad de México, y mi papá desde muy pequeño iba a esa estación de radio al lado del Panteón y quería hacer sus pininos, no le daban la oportunidad,
nuevamente en Cuautla no te da la oportunidad. Y él narraba los partiditos de fútbol que encontraba y le gustaba mucho. En algún momento entra a trabajar a la cervecería Modelo a la Corona, Gol, por ahí, por cierto. Patrocínanos, Corona. Y el señor Llera, que don Andrés Llera y don Manuel Llera, recordadísimos en Cuautla, toman a mi papá y lo llevan a la Ciudad de México con tan solo 15 años. Y él, entrando a la cervecería, pues entró trabajando en Yielomex. De ahí también veía los equipos de fútbol que patrocinaba la Corona y veía todos los espectáculos. Y dicen, bueno, pues este señor no sirve aquí. Bueno, este joven. Porque además debutó a Paco Stanley, por ejemplo. Tuvo una trayectoria importante. Sí, claro. Llega y sale de Yielomex para irse directamente a la oficina de publicidad. Y es donde don Jesús dice, esto es lo mío. Tenía 18 años de edad. Y dicen, yo quiero participar en los medios. Y él lo lleva el señor Jesús Bilbatúa para que viera cómo se hacían los comerciales de la cerveza. Muy diferente a lo de hoy, con la computadora haces todo ahí, tenías que meter cartones para poder meter la publicidad. Y se mete a los medios y de ahí empieza don Jesús Domínguez García en los medios de comunicación. De ahí, pues ya mucha gente conoce la historia de don Jesús en televisión, en radio. Se hizo productor de Paco Malgesto, se mete primero a Imevisión, después llega a Televisa, narra la final de 74-75 Toluca ante León, que gana el equipo choricero con un gol de Ítalo Estupiñán, y estuvo mucho tiempo con el programa comentando el fútbol en diferentes plataformas. Pero yo desde los 13 años, bueno, tú fuiste testigo, llegamos con él y decía, bueno, tú eres mi hijo de la puerta para afuera, del estudio para adentro eres mi empleado y las cosas se hacen como yo las exijo. Y me dejaba hablar 30 segundos en una hora de programa y te empezaba a evaluar hasta que decía, bueno, pues ahí vas. Y así le pasó a Francisco Javier González, a Fernando Schwartz, a Gerardo Peña, al profesor Agustín Vázquez Barajas. Y la verdad es que formó muchísima gente que hoy está en los medios de comunicación. Pasó por ahí también Jorge Sánchez, Toño Moreno, te puedo nombrar muchísimos, y uno de Cuautla, Miguel Ángel Luis Castillo, excelente compañero. Pero cuando yo veía a don Jesús con la gente que se relacionaba, yo dije, yo quiero estar en los medios, el fútbol es mi pasión y el micrófono es mi pasión, ¿no? Ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál sería el momento así que tú dijiste, yo me quiero, el momento en tu trayectoria, el momento donde estabas tú trabajando o ayudando a tu papá, cuál fue el momento que dijiste tú, yo me quiero dedicar a esto de los medios de comunicación? Cuando me llevó a Televisa y conocí al señor Emilio Azcárraga Milmo, un hombre con una presencia y un conocimiento impresionante, y el ver tú a los 14 años un estudio de televisión y ver que llegaba a Carlos Reynoso y que pasó a Enrique Borges deseando Jesús Domínguez, dices, ay, estas figuras que yo veo en televisión reconocen a mi papá. Dije, esto es lo mío, y creo que de todos los hijos de mi papá fue el único que se pegó a los medios. Y de ahí no me despegué porque desde los 13 años hasta los 16, si hablaba un minuto era mucho. Creo que también Lucio Aparicio y Pepe Mendoza estuvieron muy cerca de él, y era un hombre que realmente era exigente, a más no poder, y ya empezó a soltarnos hasta que me llevó a la Ciudad de México en Televisa Radio, y ya empezamos a tener el micrófono y una sección. Ya le tocó después a Pepe como era una sección con don Jesús. Le tocó a grandes figuras de la televisión mexicana estar al lado de él, pero él te daba poco a poquito la oportunidad. Ya llegamos a Actualidades, que fue hace mucho tiempo. Bueno, primero fútbol, luego Actualidades. Después estuve comentando el fútbol con él. Y me decía, vas a ser pues mi chofer y vas a ser también mi comentarista. Y de ahí llegó una oportunidad de hablar del Guadalajara. Teníamos al aire a don Gilberto Ramos Camacho, en paz descanse, que era el corresponsal de Jalisco. Reconocidísimo periodista de la Perla Tapatía, así es. Y dicen, oye, tenemos problemas de comunicación. Y me volteé y me dice, a ver, Juan, hay que hablar del Guadalajara. Y empiezo a decir, bueno, pues yo vi a un equipo de las Chivas que fue inoperante, había perdido 2-0 ante Celaya. Y le empiezo a platicar. Y dicen, bueno, ya está don Gilberto Ramos Camacho. Y dice, a ver, permíteme, va a entrar don Gilberto. Don Gilberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Dice, oiga, pues ya para qué hablo, si lo que yo había preparado ya lo dijo su hijo. Y ahí fue cuando él empezó a confiar en mí. Y dijo, bueno, te vamos a dar una reseña. Dice, pues voy a repetir lo que dijo su hijo. Y yo creo que dijo, pues don Gilberto, que es reconocido. Entonces quiere decir que ese fue el momento en que empezó a confiar tu papá. Así es. ¿Sí? Sí, porque él era muy especial.
con sus alumnos, pero con la familia era más especial. Entonces, me costó mucho trabajo, pero ya llega esa oportunidad y me decía, a ver, vamos a preparar, ahora vas a dar España y toma otro fútbol, creo que portugués. Me daba uno de calidad. Inclusive dábamos hasta la segunda división española, o sea, dábamos en 2 horas una cantidad de información impresionante. Y en aquel tiempo, primera, segunda y tercera división profesional. Así correcto. Que la verdad de las cosas es que estar al lado de don Jesús, pues te preparó ya. Cuando empezó a pasar los años, pues siempre aprendiéndole a don Jesús, porque él era un hombre que lo reconocía todo el mundo, y te vas formando hasta que yo tomo la iniciativa de independizarme, siguiendo con él, pero independizarme y estar en Televisa Radio los días miércoles a las 6 de la mañana, y estaba Pepe Mendoza, Salvador Espinosa, Paco Tamayo en el equipo. Nos levantábamos a las 3:45 de la mañana para llegar a la Ciudad de México y en Tlalpan 3000, y dije, Pepe, creo que podemos hacer más cosas. Me surge la idea de llegar a televisión, y con el apoyo del licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del equipo de la Cruz Azul, le hago la propuesta de llegar a TUDN de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, y me da el sí. Y estábamos ya en TUDN de lunes a viernes, en ese horario de 3 a 4, estábamos en Actualidades diario de 7 a 8 de la noche, y los miércoles en Televisa Radio. Así que era una información. Y los domingos que era el programa. Los domingos que era el programa, el alma mater, que era la médula con don Jesús Domínguez, los domingos. Con 64 años de trayectoria. Sí, de 2 a 4 de la tarde, o sea que trabajamos de lunes a domingo, y los sábados, que era según el día de descanso, era ver los partidos de fútbol para estar súper bien enterado, porque don Jesús de la nada te decía... ¿Recuerdas la frase que nos dijo cuando le comentaste, oye papá, entonces diario vamos a trabajar? ¿Y qué te dijo? Te dijo, pues diario comes. Diario comes, ¿verdad? Le digo, sí, bueno, pues hay que trabajar diario. Y bueno, Pepe, el gato, también se acuerda de muchas anécdotas, pero... Lover de coach. Sí, pero la verdad es que tener a don Jesús Domínguez García al lado siempre te exigía ser alguien que realmente... Era por demás no aprenderle, la verdad, o ponerle atención al Señor, la verdad, que con su presencia era de decir, ups. Sí. Y digo, ya a nivel radiofónico, pues tú recordarás, Pepe, que de la nada te sacaba una pregunta de la Copa Libertadores, te sacaba una pregunta, perdón, de el fútbol de la Champions League, y si no ibas preparado, cuando llegaba el corte comercial, te hacía añicos. ¿Y cuál es la diferencia que existen entre los medios de comunicación actual y cuando tú empezaste a trabajar? Bueno, creo que hay una diferencia muy grande. Mira, yo no quiero criticar a nadie, todo mundo de alguna forma pues hace su esfuerzo, ¿no? Que te gusta el micrófono, te gusta la cámara, pero la preparación para ser un buen periodista no es estar con un micrófono ni con una cámara. Hay que ser culto. Don Jesús nos ponía a estudiar las capitales de todo el mundo, la moneda, los estadios, los equipos, los presidentes, los jugadores y sobre todo la historia del fútbol mundial. Yo creo que cuando nosotros empezamos no había, bueno, al menos yo, no había los teléfonos inteligentes, las computadoras no te daban toda la información porque el internet no existía tampoco, era escaso. Entonces tenías que prepararte de una forma rudimentaria y eso te obligaba a ser un buen periodista. Hoy en día la información la bajas en un 2x3, pero yo sí he criticado mucho el hecho de decir soy periodista o soy comentarista o soy analista, después de que, lo digo porque Pepe es licenciado en Ciencias de la Comunicación, yo tengo una licenciatura en locución y esa me la exigió mi papá, porque dice, si no vas a tener tu certificado, pues al menos estudia una licenciatura en locución, no vas a estar en Televisa y que no tengas un reconocimiento profesional de eso. Entonces, sí, hay muchos podcasts, incluyendo este, qué bueno que sea así, pero creo que la preparación debe ser no nada más en una cámara y en un micrófono, sino la cultura en general. Tienes que tener recursos. ¿Recuerdas la vez que se cayó la telefonía celular, que no era tan buena en ese tiempo? Y estábamos, creo que había partidos de Copa Libertadores, ¿cómo sacamos los resultados? Les platico, estábamos en la extinta Estéreo Latina, aquí en Avenida Reforma en Cuautla. Y de repente estos Nextel, que ya no todos traíamos en ese momento esa compañía. Bueno, los ricos como tú. No, era una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque
todos los entrenadores, todos los directivos traían Nextel. Entonces, si no traías Nextel, estabas fuera de la jugada. No era un lujo, era una necesidad. Entonces, se cae la red de Nextel, no teníamos señal ninguno de nosotros. Y que estábamos a ver, creo que no me acuerdo si del Atlas o de Guadalajara, de uno de los estaba jugando en Brasil, me parece que eran las Chivas. Y don Chucho dijo, ¿me consiguen el resultado? Ahorita. Pues tuvimos que salirnos a la calle con tu tarjetita del teléfono. Afortunadamente había una caseta justo afuera. Tuvimos que hablar a la oficina con Pepe, me parece que era en ese momento el asistente de tu papá. Sí. Pepe, préndele al Sky y fíjate cómo van las Chivas, qué minuto va y quién anotó los goles. Nos pasa la información y nos metemos a la cabina a dar el resultado. Y esa era la forma que tenías que sacar, porque si a don Chucho no le dabas el resultado en el momento y los incidentes, bueno, era de verdad de persignarse y agachar la cabeza. Les voy a platicar una anécdota y no quiero herir susceptibilidades a Francisco Javier González, quien es el director de Televisa Univisión Deportes Network. Tenía 14 años de edad, estaba a punto de cumplir 15 años, y le dice, Javier, te voy a llevar y te voy a dar la oportunidad de que estés conmigo en la transmisión del partido del Toluca. Pepe Esquerra narró el primer tiempo y a mi papá le tocaba el segundo. Entonces dice, pues traigo a mi secretario de armas, y el muchacho, pues en aquel momento, un gran comentarista deportivo y director editorial de TUDN, le pregunta algo del Toluca al aire y voltea y dice, no sé. Creo que quería ahorcarlo al aire porque mi papá era un hombre muy exigente. Dice, si estamos hablando del fútbol mexicano, tú debes tener todas las hojas: Copa Libertadores, Champions League, la UEFA, fútbol brasileño. Y si te preguntaba, pues le tenías que contestar. Eso le costó a Javier no estar al aire ni en radio ni en televisión un año completo, y lo mandó a estudiar. Y le pasó a Fernandito Schwartz, que es un hombre muy inteligente, pero mi papá era demasiado exigente. Entonces esa exigencia a nivel profesional, porque se los decía fuera del aire, Televisa, antes de pasar acción, nos escuchaba al aire en el radio para sacar algunos resultados. No había internet, y con la capacidad que tenía Televisa, y decía a mi papá, escucha lo que están diciendo, se basa una televisora en nosotros para dar los resultados, porque él tenía los corresponsales. Entonces, la exigencia, la formación, también las ganas de salir adelante, pero los recursos no nada más son los fierros que vemos por acá. Los recursos es tu preparación, tu conocimiento, y no repetir lo que diga la gente. Eso era lo que decía don Jesús. A mí no me des noticias repetidas. Ve al lugar de los hechos y me traes los resultados y una entrevista. En algún momento me mentó la madre de Javier Aguirre, porque yo lo cuestionaba de por qué no había llevado al Tato Noriega y se había llevado a Gabriel Caballero, y lo estuve entrevistando como me había enseñado mi papá, y terminó mentándome a la madre y me dijo, es que es porque yo quiero llevarlo. Pero eso lo aprendes solamente cuando eres reportero, cuando estás en la noticia, en el frente de guerra. Cuando estás, exactamente, perdón. ¿Lo entrevistaste a Sí, estamos a Javier Aguirre en el Estadio Azteca, y se molestó muchísimo por mi cuestionamiento, y todos los medios sacaron esa pregunta. Televisa, TV Azteca, no estaba todavía ESPN, pero estuvieron sacando esa pregunta que yo le había hecho, y todos con su micrófono y yo con mi grabadora, pero pues fue la pregunta que causó ese revuelo. Es que los pequeños detalles hacen grandes diferencias. ¿Recuerdas la anécdota de Marco Fabián cuando firma en Juárez, ahora que estaba en la pandemia iniciando? Y la mayoría de los medios, más bien todos, decían que a Marco Fabián no le llegaban al precio y que hablaban de una cantidad económica, cuando nuestro corresponsal Adolfo Palomares, al cual le mandamos un saludo, dice, no, esa no es la razón. De lana ya se arregló la directiva de Juárez con Marco Fabián. El problema es que Marco Fabián quiere vivir del lado del Paso, Texas. Sí. Y la directiva dice, no, tienes que vivir del lado de Juárez. Sí. Y no porque queramos que vivas aquí, sino porque por la pandemia, el cruce internacional que normalmente se hacía en 1 hora o 45 minutos pasadas por las garitas, pues ahorita se está retrasando 4 o 5 horas porque están pasando a cuentagotas, porque te revisan y te recontrarrevisan derivado del COVID-19. Claro. Entonces, ya cuando dimos esa nota, la mayoría de los medios ya la tomaron y dijeron, no es de lana, no es que no se haya arreglado de lana, el problema es que él quiere vivir del otro lado y la directiva le está pidiendo que busque casa dentro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí. Y fíjate, lo más importante es
34 años ya en los medios de comunicación, te respalda tu trabajo. Nunca repetimos noticias, siempre las investigamos y tengo también la fortuna de que hace 2 años me entregaron el micrófono de oro por 32 años de trayectoria. Ya a Pepe le vamos a conseguir también esta medalla a Fernando Farías, que es por 25 años también en la crónica deportiva. Pero el decir, tengo 34 años en los medios, ¿con quién te formaste? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y alguien me decía, esa silla en donde va a estar sentado es una silla muy grande porque es el maestro de maestros, don Jesús Domínguez García. Y no me lo dijeron nada más en Cuautla ni en el estado de Morelos, me lo dijeron a nivel nacional, a nivel internacional. Y Pepe decía algo, Jorge El Che Ventura, que era un cronista argentino que ya falleció, decía, quien no sepa quién es Chucho Domínguez en la crónica deportiva futbolera, no sabe nada de este negocio. Así es, vamos a hacer nuestro bloque, vamos a terminar este bloque, vamos a hacer nuestro corte y regresamos con más de esta entrevista con Juan Antonio Domínguez aquí en Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX, híjole. Si supieran lo que se habla. ¿Podemos decir algo? Corte. A ver, adelante, ¿Sí? adelante. También si escucharan lo que decimos fuera del aire. Pues a ver si no nos saca Ángel con que. ¿Y qué creen? Se estaba grabando. Y sí, Avísenme. Oye, quiero saludar con mucho cariño al buen Joseba Domínguez Malfabón. Acércate tantito, Joseba, nada más para que saludes aquí para que vean de quién es tu papá. Ahí, a ver, ahí se alcanza a ver la toma. Sí. Ahí está Joseba Domínguez. No le gusta el micrófono, ¿no? No, ya hay que enseñarle poco a poquito, ¿no? Sí, pero bueno, seguimos platicando de todas estas anécdotas, Juan Antonio, de la formación rígida, la formación importante, pero que ahora agradecemos por parte de don Jesús Domínguez y que eso te catapultó a los medios nacionales. Sí, mira, en algún momento, digo, tú lo viviste, tocamos la puerta en Televisa. Fuimos el único programa que trabajaba de un sistema broker, es decir, no éramos empleados de Televisa, nosotros recibíamos el tiempo, comprábamos el tiempo Televisa y ya lo comercializábamos con Cruz Azul, que fue el patrocinador oficial. Digo, no quiero más patrocinadores, nosotros nos hacemos cargo. Y la verdad es que recordar la gestión del licenciado Guillermo Álvarez, que mucho le han pegado, pero que bueno, ese es un tema político del cual no voy a tocar por el tema del estadio. Pero el licenciado Billy nos ayudó muchísimo, trabajamos mucho tiempo y lo más importante es que cuando tú tienes esa oportunidad de estar en radio y de estar en televisión, conoces esos diferentes medios, la televisión te atrapa, el radio es formador, pero la verdad es una experiencia maravillosa el hecho de poder estar en los medios. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Paco Tamayo, también de Cuautla, con Salvador Espinosa, contigo, Pepe, que hemos estado mucho tiempo y queremos regresar. En 2020 el COVID me jugó ahí una suerte muy muy mala porque estuve muy cerca de la muerte, entubado, todo por una operación, sí, estuve intubado 15 días. Hoy tengo también otro problemita, pero bueno, vamos a salir y vamos a regresar a los medios, les vamos a estar dando a conocer en las diferentes redes sociales donde vamos a estar tanto en el estado de Morelos como en la Ciudad de México, pero la idea es estar en TUDN de 3 a 4 de la tarde, porque pues esta acción, que queremos estar de 2 a 3, ya lo estaremos platicando eso después, pero siempre con esa finalidad de conservar y respetar el legado de don Jesús Domínguez García, un hombre que estuvo siempre con los medios de comunicación, siempre del lado del fútbol, porque le apasionaba el fútbol a mi papá. Y si me lo permite rápido te voy a platicar algo. Mucha gente me decía cómo llegó Jesús Domínguez García comentando el fútbol, y fue precisamente por un masajista del Real Madrid de nombre Cristino Lorenzo. Viene a hacer una gira el equipo madrileño, el equipo merengue, estuvo en Estados Unidos, pasa a México y este masajista se queda en México y dice: yo me enamoré de la ciudad. Se queda, un hombre muy muy obeso, y estaba él en los medios y fue perdiendo la vista gradualmente hasta que pues, queda totalmente ciego, y él comentaba el fútbol de acuerdo a lo que escuchaba y así era como hacía su programa. Lamentablemente muere Cristino Lorenzo ya con 15 años de trayectoria,
y es cuando llega mi papá al frente de Comentando el Fútbol y habla con el licenciado Guillermo Álvarez Macías, papá de Billy Álvarez, le pide la oportunidad de estar en este programa y le dice, ¿cuándo empieza, don Jesús? Eso fue un miércoles, y el domingo, días después de que había muerto Cristino Lorenzo, don Jesús Domínguez García ya estaba al frente de Comentando el Fútbol. 50 años estuvo él, 15 de Cristino Lorenzo, 65. Nos tuvimos antes de la enfermedad 4 años, 69 años al aire de Comentando. Y el caso de tu papá era impresionante porque él, para que se den una idea, y los chavos que nos estén viendo, que no sepan a quiénes me voy a referir, échenle una googleada y van a ver que no les miento. Tu papá es de la generación del Mago Septién, de Toño Andere, de Toño Andere, de Sonia Alarcón, pero se me fue el nombre del papá de Emilio Fernando Alonso. Sí, don Emilio papá. Había un programa, y te voy a platicar, había un programa que se llamaba el noticiero El Novedades. Ya Sonia Alarcón, Toño Andere y el Mago Septién tenían 34 a 38 años y mi papá llega con 19 años. Sí. Eran 4 los que daban los deportes y el Mago Septién le decía a don Jesús, tienes muchas tablas para hablar en estos micrófonos, te llevamos mucha edad, dice, pero casi 20 años de Sonia Alarcón, lo invitan a trabajar. Y de ahí fue cuando empezó a despegar don Jesús, pero, de la talla de esos 3 grandes, ¿no? De ahí, don Jesús se mantuvo muchos años más que ellos, porque ellos dejaron de sonar en los medios de comunicación en los 80s, principios de los 90s. Fernando Marcos, por ejemplo, ¿no? Don Fernando Marcos era cuando estaba en Medivisión, ni siquiera le tocó TV Azteca, ¿no? Entonces, sí, cuando también en el Mundial de 78, José Ramón Fernández, mi papá estaba en Imevisión, hacen el Mundial de 78. Que por ahí lo sapeó. Por ahí ¿Cómo que quién a quién? Don Chucho. No sé de cómo está en la ciudad. A José Ramón es más joven, pero un chamaco. Sí, le faltó al respeto a Don Chucho, y Don Chucho sí le metió un zape, le dijo, a mí me respetas. O sea, son de las cosas que no se saben fuera. Pero lo que voy es que tu papá nos acompañó en el programa, Juan, todavía por ahí de 2015, 2017. 2017, o sea, empezó en los 60s. 1959 para ser exacto. 1959 hasta 2017, una cosa impresionante. Ya fue cuando en 2017, recuerdas que iba los domingos con nosotros a Comentando el Fútbol. Y dijo, muchachos, yo ya me cansé, ya me quiero jubilar, ya no, pero bueno, una trayectoria increíble. Sí, la verdad es que que te hablen personas como Emilio Fernando Alonso, que te hable el propio Heriberto Murrieta y te digan, oye, tu papá pues ya hizo todo, ahora toca ya que vengan las nuevas generaciones, pero la estafeta creo que está bien entregada, no fue de improviso de estar 2-3 años atrás de él, o sea, ya había 21 años atrás trabajando con él y de ahí empezamos a salir, ¿no? Ya don Jesús tiene 6 años que se adelantó en el camino, pero creo que dejó bases muy fundamentales en la crónica deportiva. Y te repito, ¿te acuerdas aquel examen que le hacía? Oiga, caballero, ¿usted se sabe las copas del mundo? ¿Quién fue la sede y el campeón? Y dice, no quiero. El campeón y subcampeón. Y no quiero que vea el cuaderno. Y ese examen, pues yo ya me lo sabía y dije, no, yo me lo tengo que aprender. Y afortunadamente lo logramos sacar por sus preguntas. Pero créeme que hay mucha satisfacción, hay mucho pues orgullo, Pepe, por parte hasta de la familia, de que el legado de don Jesús quiero que vuelva a regresar. Y a pesar de sus 80 y tantos años, no, o sea, estaba en todo. ¿Recuerdas la anécdota de los cacahuates de Salvador Espinosa? Nosotros ya traíamos una fiesta en la cabina. Entonces, antes de hacer el programa, pasábamos por los dulces, por los cacahuates, un refresco, y mientras los corresponsales hablaban, nosotros ahí botaneamos. Algo que no le gustaba a don Jesús, que decía que perdía seriedad del programa. Entonces, una vez un compañero se mete de estos, voy a decir la marca, los Hot Nuts. Patrocínanos, por cierto. Se mete un puñado de Hot Nuts, los empieza a masticar y de repente le da la palabra a don Jesús. Se los tuvo que pasar completos, enteros. Se pasó los cacahuetes enteros y le vimos que le cambió el color y le contestó. Pero hay otra, precisamente el Mago Septién, antes de entrar al aire, le dio cacahuates a mi papá. Los cacahuates te cierran la garganta. Entonces, por la sal y por lo que contiene. Y dijo, nunca vayas a comer cacahuates antes de agarrar un micrófono porque se cierra la garganta. Y creo que se dio cuenta que este compañero estaba con estos cacahuates
y lo alcanza a ver de reojo y se lo hizo a propósito para decir, aquí no vas a estar comiendo, ¿no? Sí. Ya después lo regañó saliendo, pero se tuvo que pasar los cacahuates, que son bastante grandecitos. Sí. Y enchilados. Y se los pasó y ya nomás vimos las lágrimas que le salieron. Imagínate Bueno, cómo han de haber salido, ¿no? aquí mira, aquí podemos tener pues un vasito, pero él era muy exigente porque después tirar tu agua para mojar tu información. Así que son pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Entonces, oye, Juan, sí. ¿Y cuál fue el personaje más importante que tú llegaste a entrevistar? A Juan Pablo II, ¿En serio? Papa. Tuve la oportunidad de estar con don Jesús Domínguez García, don Emilio Azcárraga Milmo, y recuerdo a don Mario Vázquez Raña, que presidente de Organización Editorial Mexicana. Exactamente, ahí también trabajamos mucho tiempo comentando el fútbol. Y yo siempre, de muy pequeño, le decía a mi papá, que me llamo Juan Antonio, decía que yo no me llamaba Juan Antonio, que me llamaba Juan Pablo. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho cuando veía al Papa. Precisamente llegamos ahí a la sede donde hicieron la casa del Papa, en Insurgentes, y cuando lo veo, me dice mi papá, mira, ahí está el Papa. Y yo traía siempre una grabadora, porque don Jesús decía, siempre hay que traer una grabadora cuando no estaban los teléfonos inteligentes. Y me acerco y le dije, su santidad, ¿le puedo hacer 3 preguntas? Y dice, rápido. Y lo entrevisté. Qué padre. Y la verdad es que, imagínate, poder estar al lado del Papa, poder conocer a don Mario Vázquez Raña, que fue un hombre que apoyó mucho al deporte, que es el hombre que tenía periódicos, revistas, radiodifusoras, después canal de televisión, pero los medios de comunicación y precisamente la presencia de mi señor padre me hizo acercarme. Bueno, eso es por el tema de Juan Pablo II. No pude entrevistar porque no me lo permitieron, pero tuve la grata sensación de poder abrazar a Edson Arantes do Nascimento Pelé en el año 2009, cuando se inauguró el territorio Santos Modelo. Invitaron por el nombre de Santos a Santos de Brasil, a Santos de Nueva Orleans. El espectáculo lo hizo Ricky Martin, pero estuvo presente Edson Arantes do Nascimento Pelé, y él le dice en aquel momento, ¿dónde está Chucho Domínguez? Entonces corre el desaparecido André Marín, que en paz descanse, y Miguel Gurbitz, y llegan al palco donde estábamos por subir, y le dice, don Chucho lo está buscando Pelé. Entonces en ese momento me dice, mi papá, estábamos muy lejos. Le digo, no, yo lo agarré del cinturón y le dije, vamos a ver a Pelé, yo lo quería conocer. Bajamos, lo llevaron en un carrito de golf, y llegamos, y había 80 gentes de seguridad, todos de traje negro con corbata roja. Era el patrocinio de un banco que ahora está en México. Es correcto. Y cuando ella me dice, ¿usted es don Chucho? Sí, y lo pasan a él y a mí me dejan afuera. Y dice, no, si no paso yo, o sea, si no pasa mi hijo, no paso yo. Logramos entrar y veo a Pelé. Cuando lo veo dije, Dios mío santo, aquí está Pelé. Y escuchar que Pelé le dice a mi papá, Chucho, he estado pensando mucho en ti, lo abraza. Híjole, son experiencias que no se te olvidan. Hoy te presento a mi hijo, y yo cuando abracé a Pelé dije, ya me puedo morir en paz. No, ¿qué pasó? Hay algunas diferencias con Pepe, con lo de Maradona y Pelé, por quién fue mejor, pero estar al lado de una personalidad como Pelé, como Juan Pablo II, y te podía nombrar muchos jugadores. Estuvo Vanderlei Luxemburgo, estuvo este hombre de la Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, ¿no? Madrid, ¿no? Sí. ¿Y tu entrevista de más la selección complicada? de Brasil también. Una entrevista complicada. Así que se te complicó mucho, que este compa o este chico no se deja de entrevistar. Ya nos platicaste una, la de... Al gato. No, yo creo como lo decía el Seco, como lo decía David, ¿no? Pues muy jovencito llevamos a David ahí a la estación, o lo entrevistábamos en la cancha. Y sí, es que mi papá imponía, pero yo me acuerdo el H.H. Herrera. Fue una entrevista difícil porque casi no hablaba Héctor Miguel Herrera. Era muy difícil arrancarle las palabras. Esto por el tema del entrevistado. Pero creo que sí, la de Javier Aguirre fue una entrevista muy difícil, porque todos conocemos a Javier Aguirre, que te pega en el micrófono y te pega en el teléfono, te pega en la grabadora si no le parece algo y te dice lo que te tiene que decir. Pero sí fue una entrevista dura, pero la cual le pude arrancar muchas cosas, y al último pues ya salimos con diferencia. Hoy en día ya puedo saludarlo, pero creo que la de Javier Aguirre, y yo creo que
La de... ¿Al Tuca nunca lo entrevisté? ¿Al Tuca? Bueno, Tuca tiene una entrevista. Esa me tocó a mí cuando los extintos colibríes de Morelos, que estaban en primera división, vienen los Tigres del Tuca Ferretti en su primera etapa en 2003, cuando no ganó ningún título. Y Colibríes le gana 3-0, imagínate. Para el ego del Tuca, salirse del Mariano Matamoros con un 3-0 en contra, va caminando hacia el vestidor y le dije a Luis Castillo que en ese momento, los partidos eran a las 3 de la tarde en el Mariano Matamoros. Don Chucho decía, yo quiero que estén ahí a las 12 del día. Sí. Y nos quedamos viendo, dice, no me vean feo. Yo necesito que me den todos los pormenores desde a qué hora sale los árbitros a revisar redes, a qué hora llegó el rival, si llegó retrasado, los técnicos, ¿cómo se llama? El comisario de la federación. Entonces ya llevábamos por ahí de 5 horas chambeando y el Tuca sale molestísimo y le dije a Luis, ¿sabes qué? Hay que entrevistarlo antes porque este cabrón, antes no había la entrevista posterior del partido, que ahora es reglamentaria y que tiene que salir a fuerza de entrevista. Sí. Antes se metían al vestidor y si no lo pescabas, entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos porque este cabrón no va a salir a ya con bastante experiencia para eso, ¿no? No tanta, yo llevaba por ahí en 2003, con Don Chucho llevaba apenas un año. Pero Don Chucho desde el primer año era súper exigente. Donde no lo hubiéramos llevado a la entrevista del Tuca, nos hubiera metido una regañiza. Hermosa. Entonces va caminando el Tuca muy molesto al vestidor. Los demás periodistas esperándolo en la puerta del vestidor. Entonces lo pescamos antes de llegar y le acerco la grabadora, por eso la hacíamos radio. Le digo, don Ricardo Ferretti, ¿nos puede dar una entrevista, por favor? Me avienta la grabadora y me dice, déjame trabajar. Y volteo a verlo y le digo, pues es que yo estoy trabajando y este es mi trabajo. Y el Tuca es una persona sensata, nada más suspiró, pero rápido. Y el 2, 3 preguntas y vámonos. Y se metió al vestidor. A los demás ya no les di la entrevista. Sí. Y llegamos con esa entrevista y la verdad es que Don Chucho pues decía, pues esos son mis muchachos, pero era un mérito de un programa. Al siguiente programa le tenías que dar resultados. Y se preguntó, ¿y cómo le sacaron la entrevista después de perder? Sí, pero si el técnico que pierde nunca queda, pues bueno, lo abordamos antes y le dio mucha risa cuando nos dijo, déjenme trabajar. Ya dejen hablar al gato pues también. Déjenme estar. Al gato tantito. Nosotros también estamos trabajando, ¿no? Oye, gato, tu mejor anécdota con Don Chucho, ¿cuál es? Cuando te salió correteando. No, a ti no te correteó, por el estacionamiento. No, al Armando García del Oaxaca una vez lo salió a corretear en el estacionamiento de la Unidad Deportiva. En su programa de radio su que pasaban ahí su programita que pasaba ahí en la Casa Club, que tenía ahí desde ahí transmitía su programa. Y un día tuvo un problema con Martiniano Cruz. En paz descanse el profe Martiniano, corresponsal del periódico Armando aquí en Oaxaca lo hizo enojar, pero pues salió a defenderlo Don Chucho. Don Chucho mandó a corte y salió atrás del Oaxaca. Pero dilo como es, gato, dilo lo que le dijo. No. Sí, estamos en redes sociales, aquí no hay problema, gato. O sea, le dio que se iba a morir y le hizo una calaverita al Oaxaca, el Oaxaca lo sapeó, literalmente sapeó a Don Martiniano con otra calaverita y salió ahí ¿para qué te cuento? Imagínate que te hubiera salido correteando a Don Chucho. Oye, pero fíjate que el tema, así como era exigente en el tema radiofónico, en el tema informativo, también era muy exigente en el tema futbolístico, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que se hizo un buen equipo de trabajo en radio y televisión, gracias a esas reglas, a ese decálogo de la vida de Don Jesús, pero también el equipo pues estaba muy bien hecho, ¿no? La verdad que sí, la verdad los que estuvimos con él en su época como patronato, como presidente del equipo, quisiéramos que hubiese en Cuautla muchos Jesús Domínguez. La verdad es que una persona que si él estuviera vivo no hubiera dejado que el equipo desapareciera. Sí, tienes toda la razón. Sí. La verdad es que son de las pocas personas que amaban el fútbol, que amaban a los arroceros del Cuautla, y que tanto él como Isidro Gil, gente de fútbol, la verdad es que Cuautla no hubiera desaparecido. Oye, Pepe, fíjate lo que dice el gato, Isidro Gil, otro hombre grandísimo en la historia del fútbol de Cuautla, de Zacatepec y del propio América. Mucha gente me preguntaba ya cuando llegaron al equipo Arroceros Cuautla, que ya lo amamos. Y me decían, oye, ¿tu papá desde cuándo está con el equipo arrocero? Le digo, pues mi papá prácticamente gestionó
que la unidad deportiva se llamara Isidro Gil Tapia ante el Congreso del Estado. Sí, el estadio. Es un dato muy interesante eso, ¿eh? Unidad deportiva Emiliano Zapata. José María Morelos. Y el estadio es Estadio Isidro Gil Tapia. El auditorio es el que se llama Emiliano Zapata. El auditorio, tienes toda la razón. Y ya el estadio es Isidro Gil Tapia porque don Jesús fue al Congreso del Estado en ese momento para solicitar que se le pusiera en reconocimiento a la trayectoria de Isidro Gil Tapia el nombre del estadio. Así que cuántas y cuántas figuras podemos nombrar, creo que necesitamos muchos programas, pero la verdad sí es reconocer ese trabajo. Y también, pues regresando al equipo Arroceros Cuautla, que es el equipo de nuestros amores, ojalá en algún momento pueda estar acá Lucio Aparicio, Armando García, Agustín Sevilla, Enrique el Cangrejo Luna, Óscar David Sánchez Nava, que antes de entrar al aire, yo tengo que reconocer esta dinastía desde su papá, del famoso Seco, de Óscar, también de Daniel, y ahorita de Carlos Adrián, del famoso Frijol, que está rompiéndolo en Pachuca y que ojalá esté mucho tiempo en la primera división. Qué bueno, pero que aprenda todos los que quieren jugar fútbol profesional, que esto no es nada más de cascarear, porque el fútbol, David, es muy diferente el fútbol profesional al fútbol amateur, ¿no? Sí, claro, es muy diferente la constancia, en verdad, el trabajo, ¿no? El trabajo, ¿no? Aguantar muchas cosas, muchas presiones. Sacrificar. Sí, sacrificas demasiado. Lo que hablabas ahorita, Juan, de mi hermano, que yo recuerdo que desde los 13, 14 años él ya estaba fuera de la casa. Sí. Entonces, creo que es un mérito propio de él, porque sí, sufrió, aguantó muchas cosas, claro, con el apoyo de toda la familia, ¿no? Sí. En este caso mis papás, mi hermano Daniel, pero creo que sí deberíamos de tomar ese mérito de lo que ha hecho. Y llegando al tema de los arroceros, creo que sí ocupamos equipo en Cuautla. Yo me acuerdo que jugaba en Ballenas y éramos, o en segunda en arroceros, y éramos, creo que un equipo que en ese tiempo era Pumas Morelos. Sí. Eran 2 segundas o 3 segundas y 3 o 4 terceras, no recuerdo muy bien. Eran 7 terceras. Pero eran muchos equipos, había mucho fútbol profesional en Morelos. ¿No? Sí, así es. Hoy por hoy creo que, ahorita hay por ahí de 7 terceras, está Selva Cañera, está Académicos, está Tigres de Autepec, va a regresar CDI, hay 2 en Zapata. El problema es que ninguno es protagonista. Después de lo que hizo CDI en el último ascenso hace un par de temporadas, con Carlos González, ¿no? Con Carlos González sí. al frente, ya no ha sido ningún equipo morelense protagonista, cuando antes, Juan, los Alacranes de Puente de Ixtla eran fuertísimos, los Avispones de Cuernavaca, Arroceros Cuautla en segunda, en tercera. Tú conseguiste el ascenso con Ballenas Galeana, sí. O sea, los equipos morelenses siempre marcaban la pauta en las divisiones de ascenso. No, y vuelvo a decirlo, o sea, ¿para qué quieres un estadio de primera división en Zacatepec cuando no tienes una franquicia, pero ni siquiera que sea cuando nativa? La densidad poblacional no te da para tener ese estadio. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a decirlo como es. Atlante es un equipo de renombre, de mucha historia en el fútbol mexicano, pero no tiene el arraigo que tiene el estado de Morelos, porque el amor es a Zacatepec, ese logotipo sí. Con la Z. Se siente identificada la gente con la gente equipo. Va por ver fútbol, claro, no por apoyar tanto al Atlante. ¿Y cuánto tiempo va a estar el Atlante aquí también? Ese es otra 2026 cosa, ¿no? Regresa al Estadio Azteca. Y esto ya saben por qué está acá, ¿no? Pues digo, le mando un saludo a la gobernadora Margarita González Arabia. Ella es atlantista y precisamente el Atlante está aquí porque ella hace la invitación, pero ese amor, yo me acuerdo, tú que eres de Ayala, había una porra especial de Villa de Ayala que iba a apoyar al Zacatepec, la porra zapatista, ¿no? La porra zapatista, la de Nenecuilco. Entonces, yo creo que debemos hacer un esfuerzo, iniciativa privada, gobierno, porque el equipo Arroceros Cuautla regrese. Y ya le demos la vuelta a todo esto, pero todo va a caer en el equipo arrocero. Esto es de verdad un lugar de historia, es un lugar que le gusta el fútbol, un lugar también, un semillero. Y ya se mató con esto. ¿Por qué? Porque no hay fútbol profesional. Y quien quiere participar en el fútbol profesional tiene que salir de Cuautla o tiene que salir del estado de Morelos, ¿no? No, y aparte, para que tengamos fútbol profesional, pues ahorita en los finales o en los partidos que hay en la unidad, no se permite que entre la afición a la tribuna porque hay problemas. Entonces, ¿cómo queremos pensar en un equipo profesional? Desde el terremoto del 2017, pero ¿cómo vamos a pensar en un equipo profesional si no tenemos un estadio? Mira, en Veracruz, que tiene un estadio de primera división ya, y más sin en cambio lo tuvieron que hacer más de primera división para que haya un equipo, no sé qué. Remodelarlo.
pero ve. No, a ver, se pensaba que Celaya, o ya se tenía el trato para que Celaya se fuera para allá en Liga de Expansión, pero al final hay un problema ahí entre el G6, el grupo que demandó a la Federación Mexicana de Fútbol, y los demás, y para que se vaya Celaya a Veracruz se necesitaban esos votos, obviamente no se los dieron, ahorita hay una pelea política importante. Vamos a hacer un corte. Iba a decir algo rápido, pero si quieres después del corte. Dale. Vamos a hablar rápido. Ustedes saben que el estadio de Querétaro, que es la Corregidora, iba a estar en Cuautla, Morelos. Sí. Regresamos con esa anécdota. Y además vamos a platicar de que también el Celaya de Primera División, con Hugo Sánchez, en lugar de jugar en Celaya, iba a jugar en Cuautla, y por una firma no jugó en el estadio. Eso es interesante. Ahorita se lo vamos a platicar. Vamos a nuestro siguiente corte. Esto es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX, aquí con las atenciones que estamos teniendo de lujo. Oye, por cierto, hay que mandarle un saludo, Juanito, David, Lenin, a los buenos amigos del Gato que seguramente nos están viendo, Armando García Arechiga, el famosísimo Oaxaco, y hasta San Francisco del Rincón, Guanajuato, con Dioneide Barros, jugador brasileño de los Brujos, de Cuautla, de Yucatán. Oye, pues lo mencionas porque es de los que más quieren, ¿no? No, son la sangre del Gato. Ajá. Mándales un saludo, Gato. Pero bien. Mándales un saludo a tus amantes. Bueno, antes del corte nos ibas a platicar anécdotas de lo que pudo hacer en Cuautla, tanto de estadio como de equipos de fútbol, Juan. Oye, lo que pudo ser no se dio por cuestiones gubernamentales, pero les platicaba... Por burocracia. Sí, por burocracia, acerca del tema. Primero vamos a hablar del estadio de Querétaro, ¿no? Ese estadio de la Corregidora, que es la copia del Estadio Azteca. En algún momento hicieron el ofrecimiento a don Jesús Domínguez García para que en donde está el centro ferial, ahí se hiciera el estadio de la Corregidora. Por firmas y por algunos impuestos que se quisieron cobrar de más, la Corregidora y la misma gente que lo iba a construir dijeron, ¿sabes qué? La gente de Cuautla no se pone de acuerdo. Se sentaron en la mesa, los llevó mi papá, y de alguna forma quisieron cobrar mucho dinero y dijeron no. Fueron a Querétaro, les hicieron extensión de impuestos, los apoyaron, y hoy ese estadio que está precioso se hizo en Querétaro y no en Cuautla. ¿Por qué fue? Porque se necesitaba un estadio para el Mundial de México 86. Exactamente. Que estuviera cerca de la capital de la República, porque ya estaba el Estadio Azteca y el Estadio de Ciudad Universitaria dentro de la ciudad, y querían sedes alternas. Toluca y Cuautla. Y Puebla. Sí. Y Puebla. O sea, querían sedes que estuvieran cerca de la capital. Entonces todavía no se construía la Corregidora, solamente estaba Toluca y Puebla, que fueron sedes mundialistas, pero decían queremos uno más. Sí, y ese estadio se pudo construir en la ciudad de Cuautla, Morelos, y por temas burocráticos no se hace. No voy a decir al aire todo lo que dijeron, pero criticaron muchísimo a la gente de Cuautla y decir que estábamos en pañales, que éramos gente que no amábamos al fútbol. Y empezaron la construcción 3 meses después en Querétaro del estadio de la Corregidora. Les dieron todas las facilidades y ahí está un estadio precioso allá en Querétaro, que dicen muchos que creo que echaron sal por abajo porque quien llegaba a ese estadio pues le iba muy mal, ¿no? Y la otra fue del equipo del Celaya. Este equipo del Celaya lo trajo el señor Fernández, que estaba ligado a Grupo Modelo, y en algún momento le hablan por teléfono a don Jesús y le dicen, oye Chucho, pues vamos a traer un equipo de primera división, y viene Hugo Sánchez, y viene Butragueño, y viene Michel, y viene Martín Vázquez, todos los jugadores ex Real Madrid, para que puedan despedirse con un equipo, y los vamos a traer. ¿Qué te parece, Cuautla? Llega igual don Jesús Domínguez García y dicen, oye, pues nos ofrecen que en la unidad deportiva se haga un estadio redondo con un espectacular que tuviera la marca de Grupo Modelo. Y dijeron que era mucha responsabilidad, nada más era una firma para que se pudiera traer al equipo del Celaya de primera división con todas esas grandes figuras a Cuautla, Morelos, y por miedo, por desconocimiento, por burocracia, por no saber de fútbol. Por no saber de fútbol, yo creo que también eso, ¿no? Y no se trae el equipo de primera división. Ustedes vieron lo que hizo Celaya, les dan el Miguel Alemán, lo empezaron a ampliar. Y la verdad es que dio grandes satisfacciones el equipo del Celaya, ese equipo que llegó a la final contra Necaxa, que Ivo Basay y el Ratón Zárate hicieron de las suyas y le arrebatan el título al equipo del Celaya, pero era un gran equipo de fútbol, y nada más con tener a Hugo Sánchez en la cancha, a Michel y a todos esos grandes exjugadores merengues, pues hubiese dado
una catapulta muy grande en la República Mexicana a Cuautla, Morelos, los balnearios, el clima, el fútbol y traer un equipo de primera. Los restaurantes. Sí, claro, los restaurantes. Y no se iba a llamar Celaya, se supone que si estaba aquí iba a tener el mote de Arroceros Cuautla y se iba a jugar en primera división. Sí, una historia que de verdad cuando nos enteramos, cuando fuimos dándonos cuenta de todo lo que pudo haber sido Cuautla, porque la verdad es que por densidad poblacional Cuautla tiene muchas cualidades para poder tener grandes espectáculos, pero desafortunadamente no tenemos los recintos. En el caso del fútbol no tenemos estadio. Y bueno, se nos ha ido mucha historia, ¿no? Y seguimos con ese recinto ferial del que hablan, ese terreno tirado a la basura. Abandonado. Pero desafortunadamente ya no se puede construir un estadio, Gato, porque ya se hizo la preparatoria Cuautla. Y unas casas creo que van a hacer, ¿no? Depende de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces ya antes te alcanzaban los metros cuadrados, ahora ya no. Ya esa posibilidad. Pero una no unidad existiría. deportiva, algo que le beneficie a Cuautla. Mira, en su momento yo platiqué también con un exalcalde cuando se construyó el estadio caliente de Tijuana, de los Cholos, y le dije, mire, ¿por qué no se hace un estadio multifuncional para que sea no solamente utilizado para el fútbol, como lo es el de Tijuana, donde si se dan cuenta en algunos partidos la portería norte, creo que sí es la norte, cuando se ve la pantalla, la del lado izquierdo, hay una parte que no se ve en las tribunas y se ve un templete. Es porque ahí o se llevó a cabo o se va a llevar a cabo un concierto. Entonces cambian el estadio. En el estadio para de hacer ese tipo de cosas. Tienen esa. Sí, claro. Entonces aquí en Cuautla se hacen los bailes populares en un lugar que se llama el Asoleadero, que le caben 5,000 personas y donde la Protección Civil se las ve muy apuradas porque sí es un lugar donde falta un poco de seguridad. Bueno, se tendría un lugar donde podría haber fútbol de primera división, espectáculos, de liga, espectáculos de primer nivel. Y un lugar, sí, que atraiga turismo, ¿no? Fíjate, tuvimos la oportunidad, mi hijo y yo, de conocer el estadio de Tijuana. Y es un estadio que no está ni siquiera a las afueras, o sea, está en una avenida principal y tú entras y la verdad muy cómodo el estadio, muy agringado por la cercanía a la Unión Americana, pero es un estadio muy cómodo para el fútbol y un estadio muy cómodo para los espectáculos. Eso que dices es una realidad. Esa tribuna no está tan poblada y precisamente es porque ahí es donde está el escenario cuando están los espectáculos y los montan muy rápido y los desmontan también. Para eso está hecho, para eso está diseñado. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no Cuautla da ese brinco, la cercanía a la Ciudad de México? Entonces, la verdad es que viene un mundial en el 2026 del cual pudo haber sido importante la ciudad de Cuautla, Morelos, ni siquiera la capital del estado, Cuernavaca, no. Cuautla siempre ha tenido esas oportunidades y lamentablemente por malas decisiones, por desconocimiento y como muy bien lo dice el Gato, por falta de amor a este deporte que mueve el mundo, no se pudo hacer, ¿no? Sí, desafortunadamente, y es que en el fútbol ya no solamente se debe de ver la parte futbolística, la parte pasional, ya te debes de verlo como una industria. Claro. Entonces la ciudad de Cuautla está a 1 hora de la ciudad de Puebla, que es de las más importantes del país, tiene salida a la parte oriente del Estado de México, lo que es la región de Chalco, Amecameca, donde hay mucha población, está cerca de Cuernavaca, está cerca de la Ciudad de México, se podría aprovechar perfectamente, pero desafortunadamente no es así y no hay visión, Juan. Pero Pepe, no nada más Pepe Gato, Oscar Lenin, no nada más es el amor al fútbol, la creación de empleos, o sea, la derrama económica que tendría el municipio. Eso es lo que también no han visto las autoridades. ¿Cuánta gente trabaja cuando hay un partido de fútbol profesional? Eso no lo ha tenido en cuenta un municipio, un gobierno del estado. Ahorita porque está Zacatepec, está Atlanta, un equipo ajeno al estado de Morelos. Pero cuando esté el arraigo en Cuautla, ustedes recordarán, cuando estaban aquellas famosas tortas Kid, se vendían 6,000 tortas en un partido porque el estadio estaba repleto, el refresco, la cerveza, como le dicen los esquilmos, pero cuánta gente también trabajaba, que vendiendo playeras, que vendiendo botana. Mira, nada más el transporte público. Claro, el transporte público. Si el estadio es para 20,000 personas, no se van a llenar todos los partidos. Sí. Que se llenen 10,000. De esas 10,000 no se van a mover todas en carro particular. Vámonos que se muevan 5,000 en transporte público.
de a 10 pesos que está el pasaje. Es una derrama importante. Ya es una derrama importante, y a quién se le va a quedar, porque algunos no pagan un pasaje, tienen que pagar 2 o 3 pasajes para llegar a sus sitios. Oye, Pepe, creo que el Gato va a recordar, porque fue hace tiempo. ¿Tiene combi o qué? No. En algún momento Cruz Azul no pudo jugar en el Estadio Azteca un partido de Copa. Fue el equipo de Marte. Marte no pudo jugar ahí, se vino a jugar a la Unidad y vino a jugar contra Cruz Azul, donde Armando García Oaxaco fue jugador de Marte. Y le hablan precisamente a mi papá y Billy Álvarez también. Chucho, vamos para Cuautla. Juega Marte contra el equipo de Cruz Azul. Torneo de Copa. No cabía la gente. Ya había torneo de Copa. Sí, temporada 95, 96, sí, no había un espacio vacío en la unidad deportiva. Hubo gente, atrás de las porterías, porque venía Cruz Azul, porque estaba el Marte, que era un equipo de Morelos. Y venía con todas las estrellas. Me acuerdo, venía Sergio Verdirame, Carlos Hermosillo, y Billy le dijo... Pérez, venía Scoponi. Venía, tenían 3 porteros, que fue Carlos Briones. Carlos Briones, Scoponi y el Conejo era el tercero. Sí. Bueno, y precisamente en ese partido, Billy Álvarez le dice, oye, Chucho, ¿y por qué no han hecho nada en Cuautla? O sea, es un estadio cómodo, es un estadio muy cercano a la Ciudad de México. Ven el clima que tienen, vean a la afición. Y era impresionante cómo se llenó la unidad deportiva, y ni aún así se pudo ver el beneficio. Hubo una derrama económica en aquel momento, parte para el equipo de Marte, pero la gente que vendió fue de Cuautla y dijeron, oye, ojalá y las se pudieran hacer, las ¿no? cervezas, la botana, lo que las decías, el playeras. transporte, que es un problema muy medular en el estado de Morelos, pero podía suavizar muchas cosas, y para eso es el fútbol. Es un espectáculo, es un deporte, pero también es un ingreso económico para todos, ¿no? Sí, claro, lo recalco, el fútbol ya no es solamente una diversión, es una industria, ¿no? Una industria que si la sabes aplicar y la sabes llevar a cabo, pero por aparte nos estamos olvidando que nada más de fútbol, pero en afición somos de las mejores. La mejor. Sí, claro, pero mira, muchos se quejan, incluido el tío Richie, Ricardo Salinas Pliego, Azcárraga, Vergara, todos los dueños, Hank Ron, los dueños dicen, es que gastamos mucho dinero en el fútbol es muy caro, pero por algo no se salen del fútbol. Es autosuficiente, es una realidad. Por algo mantienen a sus equipos, porque les gusta y porque les reditúa. Si no les redituara, ya hubieran esos tipos que son magnates, que se dedican a hacer dinero, ya habrían dejado el fútbol. Creo que todos sabemos del fútbol y vivimos del fútbol, y no lo va a dejar mentir ni Gato, ni Oscar, nadie. El fútbol, hay una cosa muy cierta: o la sigues manteniendo porque es negocio, o la sigues manteniendo porque estás enamorado del fútbol. Así de fácil. Es como lo del gobierno. ¿Por qué dices tú aquí en Cuautla no hay dinero y muchos quieren ser presidentes municipales, todos muchos quieren ser gobernadores, todos muchos quieren ser presidentes, y no hay dinero en el gobierno? O sea, ¿cómo es posible que quieras agarrarte una bronca tan grande, no? O sea, igual es en el fútbol. Ahora, bien manejado un equipo de fútbol, imagínate. Decía don Chucho Domínguez, y lo podemos decir porque son redes sociales, nos decía, señores, el fútbol no es para pendejos. Si no, cualquiera lo podría jugar, lo podría dirigir, lo podría transmitir. El fútbol es para gente que sabe. Sí. Entonces, si no sabes de fútbol, pues difícilmente vas a triunfar en él. Y es lo que nos ha tocado en Cuautla, que el don Pepe Mora, que era el dueño del Cuautla o el presidente del equipo, llega un momento en que dice, yo ya no quiero saber nada del fútbol, y le entrega la franquicia al ayuntamiento de Cuautla. Okay. Y durante más de 30 años, o quizá más, estuvo administrado pues por el regidor que le tocaba en el momento, por el presidente que le tocaba en el momento, y pues y se convirtió, el fútbol se convirtió en una bandera política. De ahí te agarrabas para poder ser regidor o ser presidente municipal en la administración siguiente, diputado, pero se ha ocupado el fútbol en Cuautla simple y sencillamente para hacer una plataforma de despegue. Imagínate, Oscar David Sánchez Nava, cuántos territorios, cuántos estadios, cuántas canchas pisó de local, de visitante, y esto creo que no es nada nuevo para él. El Gato estuvo también como jugador, también como auxiliar técnico, y conoció muchas cosas, pero un equipo bien manejado te puede representar hasta grandes ganancias. Seco, ¿no? ¿Cuántas ciudades de las que tú visitaste en el fútbol profesional estaban mejor organizadas que Cuautla, siendo inclusive más pequeñas?
¿Te gusta? Tapachula es más pequeño que Cuautla. Pero bueno, tiene una gran economía. Ah, no, sí, claro, segunda... pero son ciudades que quizás no sean tan históricas, tan importantes, sí, pero mejor manejadas en el fútbol, ¿no? Yo creo que historia tenemos muchísimas, ¿no? Nosotros. Pero creo que como, o sea, lo que en resumen no hay apoyo, güey. No hay nadie que en verdad venga y ponga todas las canicas y diga, voy a levantar el equipo, voy a invertirle. Exacto, ¿me entiendes? Sí. O voy a rescatar el equipo. Exacto, ¿no? O sea, ese es el tema. Organización, bueno, yo estuve con él en varias etapas en Arroceros y nunca hubo una organización como tal. Sí hubo presidentes que sí, en verdad, me creo que el doctor Arturo Cruz, Sí. Güemes fue de la gente que y bueno, me tocaron el tiempo que se le dejaron a los Vázquez. Sí. Ahí fue una buena. Ellos, fíjate que sí era. Pero ahí se tomó una buena decisión porque Sergio Valdespín, el exalcalde de Cuautla, les dijo, no quiero saber del equipo porque es un gasto para mí. Entonces lo dio a gente que invirtió en el Cuautla y en esos 3 años el ayuntamiento no puso un peso para el equipo. El equipo estuvo económicamente bien, Oye, ¿no? pero yo le preguntaría al Seco, en Correcaminos, que tú jugaste ahí, el rector de la universidad hasta se fichó para jugar con el equipo y eso es amor, que es lo que no se tiene aquí, ¿no? La verdad recuerdo ahorita su nombre, ¿no? Pero sí, muy conocido. Contra el América, ¿no? Contra el América. Con 41 años creo él, ¿no? Sí, ya tenía como que unos tamalitos de más, Sí, y unas monedas, pero se metió a jugar. Se metió a jugar. ¿Y eso qué te representa? Oye, ¿sabes qué? Soy el rector, pero estoy con el equipo. Y quiero ser parte de, ¿no? Sí, Yo creo. Correcaminos de la Que universidad. bueno, no estuvo Autónoma. nada bien esa anécdota. No fue pero algo ¿te bueno. acuerdas? Pero al final Nos acordamos todos de ella, ¿no? Esa es una realidad. Es una anécdota muy buena, al pero final el equipo qué rayo vivo. ahí, ¿no? Sí, sí. No, digo, o sea, Le dio identidad al equipo y te voy a decir una cosa. Mucha gente habló de Correcaminos en toda la República Sí, por ese detalle. sí. 41, ya nosotros ya no damos. no, ya no damos. Oigan, yo tengo aquí, ahorita que tenemos un invitadazo de lujo, yo quisiera hacerle una pregunta, yo creo que para ponerla aquí en la mesa, ¿no? ¿Cuáles serían para ti, desde tu experiencia, de tu bagaje cultural en el fútbol, cuáles serían los 5 mejores jugadores de fútbol profesional de México? De México. ¿Se puede decir extranjeros o se puede decir mexicanos? Nada más, mexicanos. Bueno, yo creo que... Pero en orden, a ver, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Y voy a hablar de fútbol, no voy a hablar de comportamientos ni por qué han estado en la política. No, nada más ¿no? fútbol, a ver. Para mí, el número 1, y lo vi jugar, Cuauhtémoc Blanco, impresionante técnica. Qué gran jugador Cuauhtémoc Blanco. Me sorprendiste, ¿eh? Luis Como número 1. El mejor, número uno, mejor. el Número 1, Cuauhtémoc Blanco. Pues, por la genialidad, para mí, Por encima de Hugo Sánchez. bueno, espérenle. Pregunto. Espera, entonces, ¿quieren el orden? ¿Número 1? No. Ah, número número uno. 1, no. El señor Hugo Sánchez, indiscutiblemente. Ya. uno. O del No. 5. De cara ya vamos a tener otra polémica. Real No Madrid, vamos, digo, no vamos a hablar del primer lugar, el segundo. Yo decía los 5. Así, los cinco. Bueno, pero sí, el primero, Hugo Sánchez, indiscutiblemente el representativo a nivel mundial del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, el propio Luis García, que fue para mí uno de los hombres que jugó, estando en México, jugaba como europeo, porque fue el que practicaba la primera intención siempre en el fútbol mexicano. Hugo, Cuauhtémoc, Luis García, Rafael Márquez, mis respetos, y uno de los hombres que han criticado mucho, pero para mí, Francisco Guillermo Ochoa, que está buscando el 6º mundial, un portero muy importante. Eso sí, mexicanos. Ya podríamos mencionar muchos que han venido al fútbol mexicano y dejaron escuela: José Saturnino Cardoso, Alex Aguinaga. Yo quisiera 20 Aguinagas en el fútbol mexicano. Caviño, Evaribaldo Castro Caviño. Superman Marín. Bueno, y otro de los hombres que Guiñac. tengo una amistad muy importante y que realmente lo quiero y lo admiro, Antonio Carlos Santos, hombre que tenía jugadorazo. una clase excelsa, y un jugador de Pumas que también para mí era un crack. Usaba el número 1 y se llamaba Juan Carlos Vera. Uno de los hombres que le llegó a aportar mucho en aquellos tiempos al fútbol mexicano. Así que siempre el orden de decir de los mexicanos y de los extranjeros que llegaron a aportarte al fútbol mexicano. ¿Y de Cuautla? Hijo del Cuautla, mira, en la época que cuando yo llegué acá, bueno, era el Cuautla Atlante, que realmente vinieron muchos jugadores que es Atlante, que fue campeón en 1992. Pero vamos a hablar siempre de lo que es el producto cuautlense y morelense. Para mí, Agustín de Jesús Sevilla, un hombre importantísimo, un crack. Decía, no, ya no le gusta entrenar, pero cuando entraba te resolvió un partido así. Otro jugador, Enrique
Enrique Luna, el famoso cangrejo que es ahí de tus rumbos. Un hombre que tenía una potencia en las piernas impresionante y te voy a decir una cosa, algo que siempre le reclamé al Cuadrado es que me ponía a marcar al cangrejo y yo tenía que andar con un lazo para poderlo agarrar, porque era un hombre rapidísimo. También sabes quién me gustaba mucho cómo jugaba y venía del equipo piloto cuando ya estaba armado el equipo Arroceros Cuautla, Mario Aguilar, un hombre con una clase impresionante. Otro de los hombres también de aquí, de Cuautla, José Luis El Chirris Hernández, que era nuestro goleador, y yo creo que uno de los hombres que era muy bueno también como defensa, mi querido bolillo José Luis Menchaca, que lo recuerdo con mucho cariño, de verdad gente nativa de Cuautla, pero que le aportó mucho al equipo arrocero. Ya podemos hablar también de Armando García, que él venía de Toluca, pero, de Nacional. A ver, me estás dejando fuera a 2 que jugaron mundiales. Me dijeron 5, bueno, yo hablé primero de la camada. Pero si podemos hablar del equipo Arroceros Cuautla, pues podemos hablar de Santiago El Pinani Fernández. Claro. De Jaime Belmonte. Víctor y te voy a decir una cosa de los Nájera. Manuel El Potrillo Nájera. Yo tuve que fue el Mundial de 78. Que fuimos los peores, en el 78. Bueno, fue el último lugar, Pero te voy a mencionar uno de los hombres de los Nájera y también se debe acordar el gato. Víctor Nájera, un hombre con una clase impresionante. Lamentablemente la bebida acabó con su carrera. Perdóneme, deja a Marino Guevara. Bueno, Marino Guevara, pero no es nativo de Cuautla. Pero yo digo nativos de Cuautla. Y te voy a decir una cosa, y no es porque esté aquí, pero yo lo platicaba cuando estábamos desayunando. Óscar David Sánchez Nava, un hombre que cuando yo veía que tomaba la pelota, estábamos narrando tú y yo, Pepe, y veíamos que Óscar David Sánchez Nava tomaba la pelota solo para enfrentar a 2 jugadores. Digo, eso es gol porque se los va a llevar. Y de verdad, no es porque estés aquí, mi querido David, pero un reconocimiento muy especial a tu carrera. Yo siempre te dije que cuando veíamos los partidos de Copa, luego los de Liga era difícil verte, pero en los partidos de Copa yo prendía mi televisor para ver al famoso Seco jugar, y esa jugada que les hace ahí a los amigos de, no te voy a sorprender, pero cómo le hizo a Pumas, ¿no? La verdad. Más o menos. Pero ese no estuvo tan bueno, ese no estuvo tan bueno. Pero un representativo y de los más jóvenes, pero Óscar David Sánchez Nava, un hombre que yo reconozco mucho. Ahora está Carlos Adrián, que está con el equipo del Pachuca, y quisiéramos ver a muchos más, pero yo creo que si nos ponemos a hablar de la historia del Cuautla, podemos hablar de muchísimos jugadores. Unos ya se nos adelantaron en el camino, y la verdad es que hay mucho por qué hablar, ¿no? Sí, yo hablaba de los 2 mundialistas, que son Manuel Nájera en el 78 y ahora en el Mundial de Clubes, Carlos Adrián Sánchez, que jugó contra el Real Madrid. Sí. 2 mundialistas, y mira que ya decir, jugué un mundial de selección y un mundial de clubes, o sea, te voy a decir una cosa, bueno. Yo creo que de los jugadores nativos de Cuautla, quien va a llegar a poner el ejemplo, decir, ¿sabes qué? Mi historial, todo lo que yo hice futbolísticamente, digo, ojalá dure muchísimos años el frijol Carlitos Adrián, pero lo que te va a platicar, lo que le va a platicar a sus hijos y lo que estamos viviendo. Va a tener la playera de Vinicius. ¿Sí? Sí, en el... Se la voy a pedir, porque la verdad es no, ya te la ganaron. Ya te la ganaron. ¿Ya? Pues es que eso es verdad, o sea, jugadores de Cuautla nacidos. Nativos, nativos, así. Podemos hablar de muchos, por decir, yo tuve a Yair Pereira, que según nació en Cuautla, pero no. Se fue a los 12 años, ¿no? Sí, claro. O sea, pero ya un jugador como Adrián, que tiene tantos minutos en primera división, eso sí es algo que... Y creo que es el máximo representativo por lo que ha conseguido jugar ese Mundial de Clubes, que es el primero, por cierto, en este nuevo formato, pero que, créanme, esto es de reconocer y lo vamos a aplaudir siempre, y ojalá digan, oye, ya sale otro jugador y otro jugador y otro jugador. Es muy difícil, pero no imposible. Así que ahí está el ejemplo de Carlos Adrián, y también lo vuelvo a decir, de Óscar David Sánchez. Bueno, pues tenemos muchos temas todavía que tocar. Juan Antonio Domínguez, ojalá no sea la última vez que nos acompañes. No. Las veces que me inviten vamos a estar presentes. Créanme que en la mesa están grandes amigos, están gente que le ha aportado mucho al fútbol a nivel periodístico, a nivel futbolístico, a nivel también como... Digo, con el gato nos llevamos muy bien, y la verdad es que también, no nada más hablar de Óscar David Sánchez Nava, también Lucio Aparicio, es un hombre que ha estado con gente muy importante como Marino Guevara, ha estado en muchos estadios y tiene mucha experiencia, y hay que reconocer y hay que apoyar a estos talentos como Lucio Aparicio, que siempre le dicen fútbol, pues voy a aportar, ¿no? Entonces, de verdad, gracias Gato, gracias David, gracias Pepe, gracias Lenin. Ahí vamos a estar siempre que nos llamen para hablar de esto que nos apasiona y que amamos, que es el fútbol. Bueno, Lenin,
Muchas gracias. Síganos en nuestras redes y suscríbanse a nuestro canal. Gato, el Latin Lover del Estado de Morelos. Ojalá Aparicio no Fuentes. siga alcanzando para traer. Ojalá no siga. Yo pensé que ya no querías que viniera. Yo pensé que en nuestro canal sí nos va a seguir. El presupuesto para traer gente así como Juan. No que siempre el seco. Sí, lo que alcanza, güey. Es para lo que nos alcanzó. Claro. Pero bueno, bien, Juan. Y un gusto Gracias, verte, hermano. Gracias. Todo salga bien. Oscar David Sánchez Nava. Nada, muy contentos por encontrarnos aquí con Juanito, agradecido con él siempre por su apoyo y mucha buena vibra, Juanito. Gracias, hermano. Gracias. Oye, ¿qué tal estuvo el champurrado? ¿Sí estuvo? No, ¿qué más puedo decir? Chiste local. Gracias, Juanito. Ya me quedó Pepe. Vamos a ver la última vez que nos veamos, vamos a estar hablando de esto. Perfecto, así que llegamos al final de esta emisión de Portal 17 MX. Muchísimas gracias, mi nombre es Pepe Mendoza, hasta la próxima. Portal 17 MX.